cursará las respectivas invitaciones. Hoy iniciamos estos espacios con Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República por el movimiento Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, a las órdenes. Bueno, no se requiere ser un genio para percibir al menos que el presidente candidato tiene las de ganar. Pero revisando el tablero electoral para esta segunda reelección consecutiva del presidente Correa, destaca que de los candidatos inscritos en el Consejo Nacional Electoral hay 3 cuyas organizaciones los apoyaron en el 2009 y obviamente extraen votos del mismo sector. Estos son Alberto Acosta, Abdala Bucaram y Norman Ray. Y del otro costado, digamos, hablando de tendencias, están Guillermo Lasso, Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa y Mauricio Rodas. En este tablero, ¿hay espacio para la esperanza? Totalmente. Yo creo que el 17 de febrero próximo no es un día cualquiera de elecciones. Es un día especial donde se juega el futuro del Ecuador. O continuamos con el miedo, el temor a que seamos amenazados en el Ecuador, o producimos un cambio que nos permite iniciar el camino hacia ese otro Ecuador que sí es posible en un ambiente de democracia, de libertad y con responsabilidad social. Ahora, cada candidatura ha estructurado una base de alianzas. En esta plataforma, la de Creo, ¿cómo está estructurada? ¿Cuáles son las alianzas de la plataforma Unidos por el Ecuador? Bueno, yo creo que la plataforma Unidos por el Ecuador es la plataforma de unidad más amplia que se ha construido dentro de estos 8 binomios. Nos apoyan más de 20 organizaciones y actores políticos, dentro de los que puedo destacar a la Izquierda Democrática, cuya convención, 25 convención, tuvo lugar en Santo Domingo el día sábado, donde asistí. Luego también tenemos el apoyo en la provincia del Guayas del alcalde Jaime Nebot y en la provincia del Oro de Carlos Falqués Batalla. Por lo tanto, es una candidatura con la más amplia espectro político de apoyo, porque comprenden que esta es la alternativa para el Ecuador, la alternativa que le va a permitir un mejor futuro, mucho más feliz para todos los ecuatorianos. Su ofrecimiento de subir el bono de desarrollo humano mediante decreto ejecutivo, tal como se ha hecho siempre, simplemente transfiriendo recursos de las propias partidas del presupuesto del Estado, y lo ha hecho incluso 2 veces el presidente Correa anteriormente, causó una iracunda reacción del candidato presidente, quien mediante proyecto de ley de urgencia económica propone establecer impuestos al sector financiero privado. ¿Qué precisiones nos puede hacer sobre su propuesta, sobre el bono y sobre la propuesta del presidente? Bien, mi propuesta es una propuesta que responde a la necesidad de amplios sectores ecuatorianos, los más pobres de los pobres, cuya solución definitiva no es el bono, es crear empleo, crearle una oportunidad para emprender un negocio. Pero mientras vivan en las circunstancias en las que están, no podemos simplemente ofrecer una expectativa de futuro. Hay que responder, sobre todo para más del 60% de los beneficiarios del bono, que son mujeres, la mayoría abandonadas, a cargo de 5 o 6 hijos. No se las puede simplemente tratar con indiferencia. Hay que dar una respuesta inmediata. Pero la solución definitiva es la que yo planteo: el apoyo al emprendimiento, el apoyo a los empresarios, con menos trámites, menos impuestos y con apertura al mundo para ampliar los mercados y generar nuevas oportunidades de inversión que permitan la creación de empleo de calidad en el Ecuador. Y en ese sentido, la segunda parte de mi pregunta, ¿el proyecto de ley del presidente realmente qué plantea? Bueno, yo lo que quisiera plantear aquí es que lo sucedido demuestra claramente que no es lo más saludable para el Ecuador, que tiene instituciones relativamente débiles, el que exista una reelección inmediata, porque el candidato presidente responde como presidente y no como candidato, y en este caso en un abuso de poder, porque controla la Asamblea y todas las instituciones del Estado, simplemente dio una respuesta con todo el poder del Estado contra un candidato. Y eso no es democracia. Por lo tanto, yo creo que será necesaria una reforma constitucional para evitar la reelección inmediata, a efectos de que el juego en campaña sea un juego limpio. Pero aquí hay otro detalle. Antes que usted, Lucio Gutiérrez, había venido ofreciendo también elevar el voto. Pero cuando usted lo hace, ahí es que el presidente se da por enterado.
o sea, sintió como que si le hubieran movido el piso. ¿Será porque Lúcido Gutiérrez no tiene bancos del barrio? O sea, ¿cuántos beneficiarios del bono reciben el bono a través de los bancos del barrio? No, yo creo que la reacción del presidente, del candidato presidente es muy clara frente a un candidato que va segundo en las encuestas y que vengo creciendo de una manera consistente desde el mes de julio y por lo tanto siente temor. Y frente al temor reacciona con la actitud agresiva con la que reaccionó contra un sector y simplemente piensa que con eso me va a amedrentar. Seguimos en la campaña, seguimos creciendo, seguimos avanzando porque a lo que nosotros nos interesa es conectar con la realidad de los ecuatorianos que a gritos piden un empleo, una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Una respuesta a los ecuatorianos que en cada rincón de la patria me dicen no más impuestos, nos están ahogando los impuestos. Viajaba de Guayaquil a Santo Domingo el día sábado y estaba en el carretero de Quevedo a Santo Domingo. Paré a tomar gasolina y los dueños de la gasolina se me acercaron, de la gasolinera se me acercaron. Un par de jóvenes a decirme, no podemos más, nos ahogan los impuestos, no estamos ganando dinero, haga algo por favor. Y así me lo dicen los agricultores que se sienten amenazados por el impuesto a la tierra, la presuntiva del impuesto a la renta, el impuesto a la COTAT y sobre todo el impuesto a la delincuencia, donde se sienten amenazados por esa creciente agresividad de la delincuencia en el Ecuador. Y así muchos otros sectores como los ganaderos, los pesqueros, la pesca de arrastre, por ejemplo, que termina en diciembre de este año y no se considera que hay miles de familias que dependen de la pesca de arrastre. Me encontré con un joven en Manta que me decía, haga algo por favor, tengo una deuda de $100.000 en este momento, está hipotecada mi casa y en diciembre ya no puedo continuar con mi barco. Esto es absurdo, ni siquiera nos quieren oír, por lo tanto hay un temor, se siente amenazado el ecuatoriano. Por eso digo yo, el 17 de febrero tenemos la oportunidad de terminar con la prepotencia, con el miedo, con la amenaza, con el hostigamiento, y tenemos la oportunidad de votar por el cambio para transitar por ese camino hacia ese otro Ecuador en democracia, libertad y responsabilidad social. Usted habla de amedrentamiento en este decreto ley de urgencia económica. Entonces, si nos ponemos a ver, y acaba de hablar de los impuestos, dice, se crean 5 o se establecen 5 impuestos para el sector financiero privado. Dentro del sector financiero privado le toca una parte pues al Banco de Guayaquil. Dentro del Banco de Guayaquil le toca una parte a usted o a su familia como accionista del banco. De los 200 millones, entonces, ¿cuánto le va a costar a pagar? Porque eso sería el amedrentamiento del presidente. Mire, si tú quieres subir el bono, vas a tener que poner tantos millones para pagar el bono. Mire, Alfredo, quizás pasó desapercibido un tuit que escribió el candidato presidente en su cuenta de Twitter, un lunes de tarde hace unas semanas diciendo, si la propuesta viene de Lazo, que la pague la banca, si la propuesta viene de Noboa, que paguen los exportadores bananeros, si la propuesta viene de Lucio, que paguen los Estados Unidos. Y yo digo, si la propuesta viene del candidato presidente, entonces que la paguen todos los ecuatorianos, porque se resiste a una administración fiscal responsable. En 6 años de gobierno, 10 reformas tributarias. ¿Qué queremos esperar? En los próximos 4 años, 5 reformas más. Es decir, el modelo de un gobierno rico con ciudadanos pobres. Lo que yo promuevo es el bienestar de los ciudadanos, generando oportunidad, con menos impuestos, menos trámites, apertura al mundo para generar oportunidades, por un lado, de exportación de productos y de recepción de inversión extranjera en el Ecuador, para generar puestos de trabajo de calidad para muchos ecuatorianos, 3.600.000 que hoy están en el subempleo, y son las cifras oficiales. Por lo tanto, lo que debemos de promover es no más impuestos, porque esa es la manera más sencilla de financiar un presupuesto. Lo que debemos hacer es promover el emprendimiento pequeño, mediano, grande, generando oportunidades para que la familia ecuatoriana pueda mejorar su calidad de vida y trabajando contra la inseguridad en el Ecuador, pero siendo decidido, sin andar con dobles discursos, con un apoyo firme a la Policía Nacional para decirle, de esta línea para allá están los delincuentes, de esta línea para acá está la sociedad civil, los ciudadanos honestos y las instituciones del Estado
que deben dar una respuesta eficiente a los problemas de inseguridad creciente que vive la familia ecuatoriana. Continuando con esto del decreto de urgencia económica, porque es importante, porque es que se ejerce un poder del Estado por parte de un candidato. Electoralmente, detrás del beneficio para los más necesitados, en los cuales todos están de acuerdo. Sin embargo, hay un mensaje como de odio, de envidia, de lucha de clases. ¿Eso de qué va? ¿Hay o no ese mensaje? ¿Eso de qué forma afecta realmente al tejido social? Bueno, yo creo que ese mensaje lo hemos escuchado ya durante 6 años. En el socialismo del siglo XX había el paredón, y en el paredón se ponía a las personas que discrepaban con el pensamiento del gobierno totalitario y se los fusilaba y se los mataba físicamente. Hoy, en el siglo XXI, con el desarrollo de la tecnología y los medios de comunicación y el respeto a los derechos humanos, ya eso no sucede físicamente, pero cada sábado hay el paredón donde se intenta asesinar la reputación del ecuatoriano que se escoge en ese día para amedrentarlo, asustarlo, aniquilarlo, anularlo. Pero le digo con toda sinceridad, Alfredo, yo estoy dispuesto a enfrentar esta realidad porque muchos sectores del Ecuador, agricultores, ganaderos, camaroneros, pesqueros, empresarios pequeños, medianos, grandes, de capital local, de capital internacional, me dicen con absoluta claridad, necesitamos una oportunidad de cambio para que podamos producir en un ambiente de tranquilidad y no seamos amedrentados, asustados, amenazados, como hoy casi que ya nos tienen acostumbrados. Por lo tanto, yo propongo el Ecuador de la integración nacional, el Ecuador del diálogo, el Ecuador del respeto, para abandonar ese país de la prepotencia y del insulto. Su propuesta de disminuir impuestos puede parecer, porque uno de los aciertos hay que reconocer del gobierno del presidente Correa es haber incrementado las recaudaciones del SRI, lo cual es correcto. Pero una cosa es incrementar recaudaciones tributarias y otra cosa es cargar de impuestos a todo el mundo. Entonces, ¿de qué forma es que su propuesta de crear nuevas oportunidades, de crear más trabajo, eliminando una serie de impuestos, no va a afectar al presupuesto del Estado para que pueda brindar todos estos servicios que se están prestando en el área social o de vialidad, por ejemplo? Alfredo, lo que hemos trabajado 42 años de nuestra vida para sostenernos a nosotros mismos, sabemos hacerlo con eficiencia. El hecho de eliminar un impuesto o reducir la tasa de otros no significa que el gobierno va a recibir menos. Todo lo contrario, puede recibir hasta más. ¿De qué se trata? Que el dinero honestamente ganado se quede en el bolsillo de los emprendedores para que sientan el estímulo de invertir ese dinero en un nuevo negocio, en la ampliación de su negocio y a través de ello generar empleo. Por ejemplo, mi propuesta es crear exenciones tributarias del doble del costo del sueldo cuando se contrata a un beneficiario del bono de desarrollo humano. Si hay una industria que contrate a 10 beneficiarios del bono de desarrollo humano y les pague el salario básico unificado de $300 aproximadamente, pues tendrá una reducción del pago del impuesto a la renta por el doble del salario que esté pagando. De esa forma, lo que queremos es estimular el emprendimiento, porque son los emprendedores los que generan empleo en una sociedad. No lo hace el gobierno, lo hacen los emprendedores. Lo que yo busco es el bienestar de los ciudadanos con un gobierno con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones, pero no un gobierno rico con ciudadanos pobres, porque ese modelo de sociedad no es sostenible en el largo plazo y no permite una eficiente lucha contra la pobreza. Ha planteado usted que se reformaría la Constitución en lo que concierne a la reelección presidencial consecutiva. ¿Eso es solo una de las cosas que plantearía o plantearía otras reformas y lo haría a través de una consulta popular como establece la Constitución o qué método usaría? Algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos que limitar el exceso del presidencialismo, este exceso de poder donde una persona lo controla todo. Han llegado al extremo que el director del partido de gobierno ya dice sin desparpajo, ¿acaso que es una ley divina la separación de poderes? ¿Qué es lo que están planteando con decirnos esto? Que a ellos les parece normal que el poder se concentre en una sola persona. Cuando visité Chanduy hace 2 años, las
de los bancos comunitarios me decían, vea, don Guillermo, aquí hay 3 que manejamos el capital que se ahorra en este banco. El primero es la presidenta, que guarda la llave del cofre. El segundo es la segunda llave del cofre. Y el tercero es quien guarda el cofre. Porque tienen claro que la independencia de poderes genera seguridad para todos. Cuando se concentra el poder, se corre el riesgo, como decía Bolívar, que de ahí nazca la usurpación y la tiranía. Por lo tanto, son necesarias reformas constitucionales que pongan un límite al presidencialismo, que fortalezcan la independencia de poderes y que además elimine organismos que han debilitado la función de la Asamblea, como el Consejo de Participación Ciudadana, donde son 5 miembros del partido de gobierno los que escogen a los funcionarios de los organismos de control. Hay algunas reformas, no solamente la no reelección presidencial inmediata por esta tentación del uso del poder del Estado dentro de la campaña electoral. En lo que concierne a las relaciones internacionales, ya que usted trata este tema, se puede observar claramente que las visitas del presidente han sido precisamente a gobiernos que practican sistemas que no son aceptados como democráticos. Por ejemplo, Turquía no ingresa a la Unión Europea por esas observaciones. Ha visitado a Gaddafi, ha visitado a los Castro varias veces, en fin. Dentro de eso también hay una línea respecto a lo que se refiere a los tratados comerciales. No hay ningún nuevo tratado comercial. La semana pasada en la OMC se celebró el fin de la guerra del banano, dicen, pero lo que celebraron fue un acuerdo que perjudica al Ecuador. Y eso es parte de la responsabilidad de este gobierno. O sea, en cuanto a ese tipo de relaciones, ¿con qué países piensa usted incrementar, estimular o priorizar las relaciones? Las relaciones internacionales del Ecuador en mi gobierno se basarán en el interés de los ecuatorianos. Y tendremos relaciones con todos los países del mundo que beneficien al Ecuador. Por lo tanto, le daremos prioridad fundamental a las relaciones que generen oportunidades de inversión y comercio con el Ecuador. Es decir, mi propuesta es estar presente, por ejemplo, en Alianza del Pacífico, donde están México, Colombia, Perú, Chile, con una visión muy clara de comercio con el Asia, con Australia. Ahí debe de estar el Ecuador, pero esto no significa abandonar otros foros. Mientras existe el ALBA, habrá que estar sentado en el ALBA, escuchando y dando la opinión del pueblo ecuatoriano en ese foro del ALBA. Pero debemos de ir a los lugares donde generen oportunidades para muchos ecuatorianos que hoy no tienen empleo. Por ejemplo, un acuerdo de comercio con la Comunidad Económica Europea es indispensable para todo el Ecuador y especialmente para el sector al que usted se refiere, el banano. No puede ser posible que el 40% de la producción depende de que lo compre Europa y no hayamos en 6 años llegado a un acuerdo de comercio con la Unión Europea y ahora nos vayamos a contentar con simplemente una leve reducción del arancel por tonelada métrica exportada de banano. No puede ser posible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está prevaleciendo? El prejuicio ideológico y los prejuicios personales. Si Irán quiere comprar un racimo de banano, que lo compre, será bienvenido, no hay problema. Pero no es posible que sí se promueva un acuerdo de libre comercio con Irán, pero no se promueva un acuerdo de libre comercio con Europa, que los necesitan los bananeros ecuatorianos. Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República por el Movimiento Creo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, un placer. Steffi. 7:20 de la mañana, en instantes estaremos con Inés Manzano, candidata a la vicepresidencia por el movimiento Suma. La propuesta de un binomio joven, ideas frescas para una política repetitiva, lo examinamos al volver. Quédese con nosotros. El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad, lo dijo Warren Bennis, profesor estadounidense. Golpe de cabeza, gol, 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 gol. A la hora de ver el fútbol, ¿usted prefiere Código fútbol? Código fútbol. Código fútbol. Código fútbol. Código fútbol. El fútbol se ve mejor aquí en Ecuavisa. Código fútbol.
Tener el futuro en mis manos es que en lugar de darme un pescado, me den una red para pescar todos los que quiera. Tener el futuro en mis manos es que cuiden la platita que me gano con tanto esfuerzo y que me enseñen a multiplicarla. Tener el futuro en mis manos es contar con alguien que confíe en mi pequeño negocio.